El aire me quemaba, me atravesaba los pulmones como si fuera cristal molido. Era la mañana del cuarto día desde que Oso Montará se había ido. No, quizás el tercero. O el quinto. No lo sé. El tiempo aquí arriba se desdibujaba sin él. Lo único que tenía claro era el temblor en mis manos, el frío que me calaba hasta los huesos a pesar de mi abrigo de piel de oso. Escuché un crujido, luego otro. No era el viento, que hoy venía pesado, arrastrando olores ajenos, humo de carbón, sudor de caballo, y ese hedor acre y rancio del tabaco barato que tanto recordaba. Mi corazón, ¿por qué insistía en martillar así contra mis costillas, como si quisiera salirse y huir por el desfiladero? Bajé el rifle Winchester, la culata fría, familiar. Hacía meses, ni siquiera sabía cómo sujetar un tenedor. Y ahora era la protectora de esta cabaña, de este pequeño pedazo de mundo que Oso y yo habíamos forjado. Quité mis gafas de madera, esas que él me talló. El sol, siempre mi enemigo, empezaba a ocultarse tras los picos escarpados de la Sierra de los Picos, proyectando sombras largas y violetas sobre la nieve derretida. Era mi hora, la única parte del día en que el mundo dejaba de ser un lienzo quemado de blanco. Y ahí estaban, unas figuras lejanas serpenteando por el sendero zigzagueante, apenas ancho para un solo caballo. 4 jinetes, no era Oso. Oso siempre viajaba solo, una sombra silenciosa entre los árboles. El pánico, ese viejo y helado amigo del sótano, intentó aferrarse a mí de nuevo. Me acordé de la tierra húmeda, del olor a patatas podridas, de la oscuridad sin fin. No, no, pensé con una furia silenciosa. No otra vez. Corrí adentro, mis botas de piel haciendo un ruido hueco contra el suelo de madera. Agarré el cinturón de munición que Oso me había dejado, con su peso reconfortante sobre mi hombro. Revisé la carga del Winchester. Llené una cantimplora. La cabaña, tan robusta y segura, de repente parecía una trampa. Oso me había enseñado. En una pelea, el movimiento es vida. Necesitaba la altura, la ventaja. Detrás de la cabaña, un amasijo de rocas de granito formaba una fortaleza natural, con una vista perfecta del sendero y de la puerta. Me encaramé entre las piedras, buscando un hueco estrecho donde pudiera ocultarme y tener un tiro claro. Me tumbé sobre la piedra fría, el cañón del rifle apoyado en un mechón de musgo. El sol desapareció del todo. El crepúsculo se profundizó, convirtiéndose en una noche bañada por una luna gibosa creciente que lo envolvía todo en luz plateada. Y para mí todo se volvió nítido. Podía ver las agujas individuales en los pinos a 200 metros. El mundo, al fin, me pertenecía. Los jinetes coronaron la colina. No disminuyeron la velocidad. Cabalgaron directamente hacia la cabaña, las pezuñas de los caballos batiendo el barro cerca de la nieve derretida. Reconocí al jinete principal al instante, incluso en la penumbra. Los hombros encorvados, la forma desesperada en que cabalgaba, era él, mi padre, o el hombre que se hacía llamar así, Carlos el Zorro Paddock. Detrás de él, el vaquero José y 2 hombres más, con caras duras, gabardinas largas y carabinas listas. Eran pistoleros a sueldo. Eran asesinos. Se detuvieron frente a la cabaña. «¡María!», gritó Carlos, su voz resonando extrañamente en las paredes del cañón. «¡María, mi niña, sal! Papá está aquí para llevarte a casa». El silencio fue mi única respuesta. La puerta de la cabaña permaneció cerrada. «Quizás el oso se la comió», rió José, con una risa nerviosa. La altitud y la inquietante luz de la luna lo estaban poniendo de los nervios. «Está ahí», insistió Carlos.
Se está escondiendo como una rata en su agujero. Es todo lo que sabe hacer. Uno de los pistoleros se bajó de su caballo. No tengo tiempo para juegos. Don Ciro quiere su premio. Se acercó a la puerta y la pateó violentamente. La pesada barra de roble resistió. El hombre maldijo y retrocedió, levantando su carabina para disparar a la cerradura. Tomé una respiración profunda. Recordé la voz de Oso. No aprietes el gatillo. Apriétalo como si estuvieras exprimiendo un limón. Apunté, no al hombre, sino a la tierra justo delante de sus botas. Disparé. El Winchester rugió, escupiendo una lengua de fuego naranja en la oscuridad. La bala golpeó el barro helado a centímetros del pie del pistolero, rociándole tierra y hielo en las piernas. Gritó y se arrastró hacia atrás, tirándose detrás del abrevadero. Los otros jinetes hicieron girar sus caballos salvajemente, buscando cobertura. Carlos casi se cae de la silla, aterrado. ¿Quién está disparando?, gritó José, sacando su propia arma. ¡El fantasma!, gritó Carlos. ¡Tiene un arma! Vete a casa, papá. Mi voz salió de las rocas, firme, amplificada por la acústica del granito. No sonaba en absoluto como la niña gimoteante en la taberna. No hay nada para ti aquí. Desagradecida, rugió Carlos, humillado frente a los otros hombres. Soy tu dueño. Yo te hice. Me vendiste, le contesté fríamente. Vete ahora, o el próximo disparo no dará en la tierra. El pistolero detrás del abrevadero asomó la cabeza y disparó a ciegas hacia mi voz. La bala astilló el granito a 1 metro de mi izquierda, enviando astillas de piedra a volar. La batalla había comenzado. Cambié de posición, moviéndome silenciosamente a otra grieta entre las rocas. Oso me había enseñado a nunca disparar 2 veces desde el mismo lugar. Abajo los hombres se dispersaron. José intentó flanquear la cabaña para rodear las rocas. Los 2 pistoleros proporcionaron fuego de cobertura, rociando la ladera con plomo. Esperé. Mis ojos violetas siguieron a José, moviéndose entre los arbustos. Él creía estar escondido por las sombras, pero para mí se destacaba como un faro. Apunté con cuidado. No quería matar, pero sabía que ellos me matarían sin dudarlo. Apunté a su pierna. Apreté el gatillo. José gritó y se desplomó, agarrándose el muslo. Los disparos de los demás cesaron momentáneamente al darse cuenta de la precisión de la francotiradora. «No pueden vernos», murmuró uno. «¿Pero cómo?» «Ella puede ver en la oscuridad», gimió José arrastrándose detrás de un árbol. «Te lo dije, es un demonio». El asedio duró 1 hora. Los mantuve a raya, moviéndome como un espectro entre las rocas, disparando solo cuando tenía un blanco seguro para mantenerlos inmovilizados. Pero yo era 1 contra 4, y me estaba quedando sin munición. Me di cuenta con un escalofrío nauseabundo de que estaban descifrando mi posición. Los 2 pistoleros profesionales subían lentamente por la pendiente, usando los árboles como cobertura, cerrando las pinzas. Tenía que moverme, tenía que subir más alto. Me arrastré hacia atrás, con la intención de escalar la pared del acantilado detrás de mí, pero mi bota resbaló en un parche de musgo helado. Las rocas cayeron ruidosamente por la pendiente. ¡Ahí!, gritó uno de los pistoleros. Una andanada de balas golpeó el área a mi alrededor. Un fragmento de roca me cortó la mejilla. Aturdida, me acurruqué. De repente, Carlos estaba allí. Había escalado por el otro lado mientras yo estaba distraída con el pistolero. Antes de que pudiera girar el largo rifle, se abalanzó sobre mí. Me agarró por mi espeso cabello blanco, tirando cruelmente de mi cabeza hacia atrás. Grité,
soltando el rifle. «Te tengo», jadeó Carlos, su aliento fétido en mi cara. Sus ojos estaban desquiciados, una mezcla de miedo y malicia triunfante. «Creías que eras mejor que yo, ¿eh? Jugando a ser la mujer de las montañas». Me arrastró de las rocas al claro. Los otros hombres salieron de su escondite con aspecto cansado y enfadado. «¡Átenla!», ordenó el pistolero principal, enfundando su arma. «José está sangrando mucho. Necesitamos bajar de esta montaña». Carlos sacó un trozo de cuerda de cuero crudo y me ató las muñecas fuertemente a la espalda. Me mantuve erguida, negándome a llorar, mirando a mi padre con ojos que brillaban como monedas de plata a la luz de la luna. «Me harás rica, niña», susurró Carlos, evitando mi mirada. «Don Ciro tiene una jaula especial lista para ti en Ciudad de León. La gente pagará $1 solo por ver al fantasma blanco». «Oso te matará», le dije suavemente. No era una amenaza, era una afirmación de un hecho. El pistolero principal miró la cabaña, la vida que Oso y yo habíamos construido. «Quemen esto», ordenó. «Que parezca cosa de indios o de vagabundos. Borren nuestras huellas». Carlos tomó un farol del porche, lo estrelló contra los troncos de la pared de la cabaña y lanzó un fósforo encendido sobre el aceite derramado. La madera, seca y sazonada, prendió al instante. Las llamas lamieron el costado de la estructura, iluminando el claro con una violenta luz naranja que me lastimó los ojos. Me arrojaron sobre el lomo del caballo de José, tratándome como un saco de harina. Mientras descendían por el sendero, levanté la cabeza. Vi el único hogar que había conocido convertirse en una hoguera contra el cielo nocturno. 10 kilómetros más abajo, en las laderas inferiores, Oso Montaraz detuvo a Goliat. Había cabalgado sin descanso, impulsado por una ansiedad enloquecedora que no había hecho más que crecer desde que dejó Arroyo de Piedra. Coronó una cresta y miró hacia la alta meseta. La sangre se le heló. Un brillante resplandor naranja teñía el cielo oscuro donde debía estar su cabaña. El humo cubría las estrellas. Un rugido desgarró el pecho de Oso, un sonido tan primal y lleno de agonía que silenció a los lobos del valle. Espoleó a Goliat sin piedad, galopando hacia el fuego, un hombre transformado en pura venganza. Ahora que lo pienso, ¿cómo fue que terminé aquí? Es difícil saber por dónde empezar, o siquiera si las cosas fueron exactamente así. Mi mente a veces se confunde, se mezcla el frío de la tierra con el calor de las llamas. Pero me acuerdo de ese sótano. Dios mío, ese sótano. Olía a humedad y a un silencio denso, como si el mundo de arriba hubiera dejado de respirar. Yo tenía 19 años, aunque bien podría haber tenido 19 siglos. 19 años en esa caja subterránea bajo el hogar de los Paddock, mi mundo entero, mi única realidad. Afuera, el viento de la Castilla salvaje aullaba sobre las llanuras, y el sol golpeaba con una ferocidad que yo solo conocía como un enemigo ardiente, una amenaza constante que me quemaría si osaba asomarme. ¿Cómo se vive así? ¿Creen que alguien puede pasar una vida entera en la oscuridad y luego, de repente, ver la luz sin que le duela? Es absurdo, ¿verdad? Y sin embargo, eso era lo que mi padre, Carlos, esperaba de mí. Mi piel no era simplemente pálida, era del color de la leche descremada, desprovista del bronceado que definía a cada alma en este territorio. Mi cabello caía en largas y onduladas cascadas, tan blanco como la nieve fresca, más fino que la seda, y brillaba incluso en la penumbra. Pero eran mis ojos los que habían sellado mi destino, unos ojos de un rosa violeta pálido, en constante cambio, incapaces de soportar el resplandor de los días. Para Carlos no era su hija, era una maldición, un castigo,
un mal presagio enviado por el diablo para saldar sus viejos pecados. A veces, en la oscuridad del sótano, recordaba a mi madre. Nunca la conocí, no de verdad, solo a través de los susurros y las lágrimas que no entendía cuando era niña. Me imaginaba su rostro. ¿Sería pálida como yo? ¿Tendría el cabello oscuro, como los demás? ¿O quizás una chispa de ese blanco fantasmal que me hacía tan diferente? Pienso en ella dándome a luz, en lo que debió sentir al ver a un bebé tan inusual. Siempre me pregunté si ella me hubiera amado, o si también me habría escondido, avergonzada, pensando que era un error de la naturaleza, un fantasma antes de nacer. Nunca lo sabré, supongo. Una pregunta más sin respuesta en la maraña de mi vida. Entonces oí los pasos, un estruendo familiar que hacía vibrar las tablas del suelo encima de mí. El polvo se desprendió, asentándose en mis pestañas. Me encogí. La pesada trampilla crujió al abrirse, y un cuadrado de tenue luz de farol cortó la oscuridad. «Levántate, niña». La voz de Carlos sonó áspera, raspada por el alcohol barato y la desesperación. Me cubrí los ojos con una mano translúcida. «Es de día, papá. La luz me lastima». «No me importan tus ojos», escupió Carlos, descendiendo por la escalera. Era un hombre enjuto, su rostro desfigurado por las cicatrices de la viruela y la mala suerte. Me agarró por mi delgada muñeca, su agarre dejando un dolor sordo. «Te necesito en el pueblo. Ponte una gorra, una gruesa. No quiero que los vecinos te vean y se agríe la leche». Temblé. No había ido al pueblo en 3 años. ¿Al pueblo? ¿Para qué? Porque no tengo un céntimo y Orlandés el barrigón está sentado en una fortuna lo suficientemente grande como para comprar un rebaño, gruñó Carlos, arrastrándome hacia la escalera. Y tengo la sensación de que mi suerte va a cambiar esta noche. Eres mi amuleto de la buena suerte, María, o el de la mala. De cualquier manera, vienes. El viaje al asentamiento de Arroyo de Piedra fue una tortura. Envuelto en capas de arpillera y lana para bloquear el sol, me sentía asfixiada. Carlos cabalgaba duro, la carreta traqueteando sobre los surcos helados. Murmuraba para sí mismo todo el camino, maldiciendo el invierno, maldiciendo las cartas y maldiciendo el día en que mi madre había muerto al dar a luz a un fantasma. Arroyo de Piedra era menos un pueblo y más una herida supurante en el paisaje. Consistía en una herrería, una tienda de abarrotes y la taberna La Estrella de Lata, que servía como la iglesia del vicio para cada vagabundo en 100 millas a la redonda. El viento traía el olor a humo de carbón y estiércol de caballo. Carlos detuvo la carreta detrás de la taberna. El sol se estaba hundiendo bajo el horizonte, tiñendo el cielo con morados y rojos, la única hora del día que yo encontraba hermosa. «Quédate cerca», ordenó Carlos, empujándome hacia la puerta trasera. «Mantén esa gorra baja. Si miras a alguien, te golpeo con la correa». Dentro el aire estaba denso con humo de tabaco y el hedor agrio de cuerpos sin lavar. Los hombres gritaban por encima del sonido estridente de un piano desafinado. Carlos se movió por la habitación como una rata en un laberinto, directo a una mesa de altas apuestas en el rincón. 3 hombres estaban sentados allí. Uno era Orlandés el barrigón, un hombre corpulento con un bigote grasiento y fama de tramposo. El segundo era un vaquero llamado José. El tercer hombre, sin embargo, hacía que la habitación pareciera pequeña. Estaba sentado de espaldas a la pared. Era enorme. Sus hombros ocupaban todo el ancho de la silla y más allá. Vestía un abrigo hecho de piel de oso grizzly, el pelaje aún espeso y oscuro. Su barba era un denso y enmarañado matorral de negro y gris, ocultando la mayor parte de su rostro, pero sus ojos, oscuros,
inteligentes y vigilantes, no se perdían nada. Este era Oso Montaraz. Oso Montaraz era una leyenda en las tierras altas. Decían que atrapaba solo en la Sierra de los Picos, que sobrevivía a avalanchas que se tragaban ejércitos y que había matado un puma con un cuchillo de caza. Rara vez bajaba a las llanuras, y cuando lo hacía era para vender pieles y beber en silencio. «¡Carlos!», se burló Holandés, sin levantar la vista de sus cartas. «Creí que estabas en la ruina». «Tengo activos», mintió Carlos, empujándome a una silla detrás de él. Me encogí en la madera, tratando de volverme invisible. «Dame una mano», exigió Carlos, golpeando una escritura arrugada de su caballo de arado sobre la mesa. Oso Montaraz levantó la vista. Su mirada pasó por Carlos y se posó en mi figura acurrucada. No habló, solo observó, sus ojos oscuros entrecerrándose ligeramente al ver un mechón de cabello blanco asomando por debajo de mi gorra. El juego comenzó. Durante 2 horas, la tensión en la habitación se tensó más que la soga de un verdugo. Observé la espalda de mi padre. Conocía las señales, el tic en su cuello, la forma en que golpeaba el pie. Estaba perdiendo. Lo estaba perdiendo todo. Carlos perdió el caballo, perdió su reloj de bolsillo, firmó un pagaré por la cosecha de la próxima temporada y también lo perdió. «Vete a casa, Carlos», se rió José, recogiendo una pila de fichas. «Estás limpio». El rostro de Carlos era una máscara de sudor y furia. Miró la pila de dinero en el centro de la mesa, suficiente para irse de la Castilla salvaje, suficiente para empezar de nuevo. Entonces sus ojos inyectados en sangre se dirigieron a Oso Montaraz. El hombre de la montaña tenía una pila de monedas de oro y billetes frente a él. Las ganancias de una temporada de caza. «¿Una mano más?», resopló Carlos. «¿Con qué?», preguntó Holandés. «¿Tus botas?». Carlos se puso de pie, su silla arrastrándose ruidosamente contra el suelo. Se giró y me agarró, arrancándome la gorra de la cabeza. La taberna se quedó en silencio. Jadeé, cerrando los ojos con fuerza contra la luz del farol, pero el daño estaba hecho. Mi cabello blanco caía por mi espalda como una cascada de hielo. Mi piel pálida parecía brillar en la penumbra, parecía irreal, aterrorizada y dolorosamente expuesta. «Jesús en el cielo». Holandés se echó hacia atrás, haciendo la señal de la cruz. «¿Qué es eso?». «Mi hija», anunció Carlos, su voz temblando con una especie de orgullo enfermizo. 19 años, obediente, cocina, limpia y... «Es un espectro», susurró José retrocediendo. «Mira sus ojos, tiene al diablo dentro». «Es Albina», retumbó una voz profunda. El sonido parecía venir de las tablas del suelo mismas. Oso Montaraz habló por primera vez en horas. Se inclinó hacia adelante, la madera de la mesa gimiendo bajo sus codos. Carlos miró al hombre de la montaña. «Apuesto a la chica contra el bote». La habitación estalló en murmullos. Vender mujeres no era algo inaudito en los rincones más oscuros del oeste, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como un sacrificio. «No jugaré por un ser humano», escupió Holandés, tirando sus cartas. «Mala suerte, me retiro». «Yo también me retiro», dijo José levantándose. «Esa cosa no es natural». Carlos entró en pánico. «Es fuerte, puede trabajar». «Jugaré», dijo Oso Montaraz. El silencio que siguió fue más pesado que la nieve de afuera. Oso empujó toda su pila de oro al centro. Era una fortuna. Era más dinero del que Carlos había visto en toda su vida. «Una mano», dijo Oso. «Póker de stud. El ganador se lleva el bote y la chica». Las manos de Carlos temblaron mientras se sentaba de nuevo. Miró el oro. Me miró a mí, que lloraba en silencio.
mis lágrimas abriendo caminos claros a través del polvo en mis mejillas de porcelana. No me miró con lástima. Me miró como si fuera un boleto de ganado que estaba a punto de cobrar. «Reparte», susurró Carlos. Las cartas golpearon el fieltro con suaves golpes rítmicos. El croupier, un hombre llamado Timoteo el Temblón, que solía mantener la cabeza baja, repartía con dedos temblorosos. La taberna se había vaciado de bebedores casuales. Solo quedaban los más duros, formando un círculo apretado alrededor de la mesa. Observaban con curiosidad mórbida, como testigos de una ejecución. Mantuve los ojos cerrados con fuerza. Podía oír la respiración de los hombres, oler la cerveza rancia, pero mi mente se estaba retirando. Recé para que el suelo se abriera y me tragara. Recé por mi madre. No dejes que me lleve, pensé. No el gigante. Me comerá viva. «¡Asalto!», dijo Carlos, con la voz tensa. Tenía un as y un rey mostrándose. Oso Montaraz tenía un par de nueves mostrándose. Su rostro era ilegible, un paisaje de barba y sombra. La carta final fue repartida boca abajo. Carlos miró su carta de mano, una reina. No tenía nada más que asalto. Tragó saliva con fuerza. Miró a Oso. El hombre de la montaña ni siquiera había mirado su carta final todavía. «Paso», dijo Carlos, el sudor goteando de su nariz. «Todo dentro», retumbó Oso. Dado que el oro ya estaba en el centro, esto era simplemente una formalidad para terminar la mano. Carlos dudó. Si se retiraba, perdía a la chica de todos modos y no obtenía nada. Si aceptaba y perdía, perdía a la chica y no obtenía nada. Pero si aceptaba y ganaba, tenía que farolear o esperar que el hombre de la montaña estuviera faroleando. «Acepto», chilló Carlos. «¿Qué tienes?» Oso Montaraz volteó su carta de mano. Un tercer 9, trío. Carlos miró las cartas, la sangre se le fue de la cara, dejándolo casi tan pálido como yo. Tiró su mano. «As alto». «El bote es suyo», anunció Timoteo Torres en voz baja. Oso Montaraz no miró el oro. Se puso de pie, su enorme cuerpo desplegándose hasta que se elevó sobre la mesa. Caminó hacia donde yo estaba sentada. Carlos se apresuró a agarrar el oro, metiéndose las monedas en los bolsillos con avaricia frenética, aterrorizado de que el gigante pudiera cambiar de opinión. «Es suya. Tómela. Solo tómela». Oso se detuvo frente a mí. La sombra que proyectaba bloqueó la punzante luz del farol. «Abre los ojos, pequeña», dijo. Su voz era profunda como piedras rodando en el lecho de un río, pero carecía del filo de crueldad al que yo estaba acostumbrada. Lentamente, dolorosamente, abrí mis ojos. Miré hacia arriba. A través de la neblina entrecerrada, vi al hombre de la montaña. No me miraba con la repulsión que veía en Holandés o José. No me miraba con el cálculo codicioso de mi padre. Me miraba con asombro. «¿Puedes caminar?», preguntó. Asentí, aunque mis piernas se sentían como agua. «Ven, entonces». Oso extendió una mano. Era el tamaño de una pala, la piel áspera y llena de cicatrices. Dudé. Miré a mi padre. Carlos ya estaba en la barra pidiendo una botella, dándome la espalda. Ya me había olvidado. La comprensión me golpeó como un golpe físico. No tenía hogar, no tenía padre. Ahora pertenecías a la montaña. Puse mi pequeña mano blanca en la enorme palma de Oso. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, no aplastando, sino abarcando. Oso Montaraz me llevó a través de la taberna. La multitud se apartó, los hombres desviando la mirada como si yo fuera un contagio. Oso los ignoró a todos. Abrió de una patada la puerta trasera y el aire frío de la noche entró a raudales. Afuera,
El viento era cortante. Temblé violentamente. Mi delgado chal no ofrecía protección contra el invierno de la Castilla salvaje. Oso se detuvo. Gruñó, soltó mi mano y comenzó a desabrochar su enorme abrigo de piel de oso. No, susurré, aterrada de que se desnudara para otra cosa. Oso me ignoró. Se quitó el pesado abrigo. Debajo vestía una gruesa camisa de franela y un chaleco de piel de ciervo. Colocó la piel de oso sobre mis hombros. Era pesado, me oprimía, pero al instante fue increíblemente cálido. Olía a resina de pino, a humo de leña y a él. Es un viaje de 3 días hasta la línea de nieve, dijo Oso levantándome sin esfuerzo sobre su caballo, un enorme semental rancho que resoplaba vapor en el aire frío. Y otros 2 días hasta la cabaña. Se montó detrás de mí. Me puse rígida, encogiéndome de su pecho. No voy a hacerte daño, dijo, su voz retumbando en mi espalda. Descansa ahora. Ya terminaste con él. Oso espoleó al caballo y trotaron fuera de Arroyo de Piedra. Miré hacia atrás una vez. Las luces de la taberna eran una mancha amarilla en la oscuridad. Vi la silueta de mi padre en la ventana levantando un vaso. Me volví hacia adelante, hundiendo mi rostro en el pelaje del abrigo del extraño. Por primera vez en mi vida, estaba dejando el sótano. Fui vendida, comprada y pagada. Pero a medida que el caballo aceleraba, galopando hacia las formas negras e imponentes de la cuenca del Gran Cuerno, no me sentía una esclava. Sentía que escapaba de una tumba. ¿Cómo te llamas?, pregunté, mi voz apenas audible por el viento. Oso dijo, solo Oso. Yo soy María. Lo sé, dijo suavemente. Lo oí, pero te pareces más a la luna, para mí. Cuanto más alto subíamos, más tenue se volvía en el aire hasta que sentía que respiraba vidrio roto. El paisaje cambió del matorral marrón y helado de la cuenca a las imponentes y silenciosas catedrales de los bosques de pinos. Durante los 2 primeros días, María no pronunció palabra. Cabalgaba detrás de Oso, con los brazos tentativamente envueltos alrededor de su cintura, el rostro hundido en el pelaje de su abrigo para escapar del resplandor cegador del sol reflejado en la nieve. Para mí, el mundo era un borrón de luz blanca agonizante. Oso Montaraz pareció entender esto sin que se lo dijeran. Cuando el sol estaba en su punto máximo, detenía al caballo a la sombra profunda de la pared de un cañón o de un bosquecillo de álamos. Se sentaba en silencio, tallando un trozo de madera oscura, mientras yo me acurrucaba bajo las mantas, esperando el castigo que estaba segura de que vendría. ¿Por qué nos detenemos?, pregunté finalmente la segunda tarde. Mi voz estaba ronca por el desuso. Oso no levantó la vista de su cuchillo. Tus ojos te lloran como un manantial cuando les da el sol. No quiero que te quedes ciega antes de que lleguemos a casa. Me toqué la cara. No me había dado cuenta de que me observaba tan de cerca. Mi padre decía que mis ojos estaban rotos. No rotos, gruñó Oso, solo hechos para una hora diferente del día, como un búho cornudo. Sopló las virutas de madera del objeto en sus manos y me lo tendió. Era una tira de madera oscura de nogal, tallada suavemente con una correa de cuero unida a los extremos. En el centro, Oso había tallado 2 ranuras horizontales estrechas. Gafas de nieve, explicó. Lo aprendí de un trampero en el territorio del Yukón. Póntelas. Me até la correa de cuero alrededor de la cabeza. La madera presionó fríamente contra mi cara. Abrí los ojos. Las ranuras estrechas bloqueaban el resplandor cegador, permitiendo que solo entrara una fina y manejable tira de luz. Por primera vez en mi vida, pude mirar el horizonte nevado sin dolor. El mundo se agudizó. Vi los picos irregulares de los grandes cuernos, las ramas pesadas de los abetos
y el vapor que subía de los flancos del caballo. «Puedo ver», susurré. «Bien», dijo Oso guardando su cuchillo. «Tenemos un viaje duro por delante. El paso es traicionero». Llegaron a la línea de nieve una hora después. El caballo, una bestia que Oso llamaba Goliat, araba a través de ventisqueros que le llegaban a las rodillas. El viento aquí era feroz, gritando entre las rocas como una banshee. Esa noche acamparon en una cueva poco profunda para escapar de una ventisca. Oso encendió un fuego que rugió con un calor desafiante. Cocinó venado en una sartén de hierro fundido. El olor a grasa derritiéndose hacía que mi estómago se retorciera de hambre. No había comido una comida completa en días. Me entregó un plato de hojalata lleno de carne y frijoles. Me quedé mirándolo. «Come», ordenó. Debo esperar hasta que usted termine, señor». Tartamudeé, repitiendo la regla que mi padre me había inculcado a golpes. Oso dejó de masticar. Me miró a través de la luz del fuego. Su rostro era severo, sus ojos oscuros brillando. «Aquí no hay amos, María, y no hay esclavos en las montañas. Comes cuando hay comida o te mueres. Comes conmigo». No volvió a hablar hasta que cogí el tenedor. Más tarde esa noche, mientras el fuego se apagaba hasta convertirse en brasas brillantes, me tendí en mi saco de dormir, tensa y esperando. En el sótano había oído historias de hombres. Sabía lo que esperaban los hombres que compraban mujeres. Vi a Oso desenrollar sus pieles en el lado opuesto del fuego, cerca de la entrada de la cueva. Se acostó, dándome la espalda, su rifle al alcance de la mano. «Duerme», retumbó en la oscuridad. «Yo soy el oso en la puerta. Nada me pasará». Miré su ancha espalda durante horas. El viento aullaba afuera, pero por primera vez el frío no me llegó a los huesos. Toqué las gafas de madera en mi bolsillo. Me las había tallado, me había alimentado y me había dejado sola. Una sensación extraña, ajena, floreció en mi pecho. Todavía no era esperanza, pero era la ausencia de terror. La cabaña se asentaba en una saliente de granito con vistas a un valle que parecía el fin del mundo. Estaba construida con enormes troncos calafateados con barro y musgo, con una chimenea de piedra que la anclaba contra las tormentas. Un arroyo helado serpenteaba cerca, y un pequeño corral albergaba una mula, y ahora Goliat. Era una fortaleza de soledad. Oso se sacudió la nieve de las botas y abrió la pesada puerta de roble. «Hogar», dijo. El interior estaba sorprendentemente ordenado. Había pieles en el suelo, estanterías repletas de libros. Lo que me sorprendió, ya que no creía que un hombre de las montañas pudiera leer. Y el olor a salvia seca y cuero viejo. «Hay un altillo», dijo Oso señalando una escalera. «Ese es tu espacio. Yo duermo aquí abajo». Subí la escalera. El altillo estaba cálido, calentado por el aire que subía de la estufa de abajo. Había un armazón de cama con un colchón relleno de paja y plumas, cubierto con una piel de búfalo. Una pequeña ventana daba a los picos. Durante las siguientes 2 semanas se formó una rutina. Oso salía antes del amanecer para revisar sus trampas. Yo me quedaba en la cabaña, limpiando, remendando ropa y cocinando. Trataba de hacerme indispensable, impulsada por el miedo persistente de que si no era útil, me llevaría de regreso a Arroyo de Piedra. Fregaba las tablas del suelo hasta que mis manos quedaban en carne viva. Organicé su despensa. Remendé sus calcetines de lana. Una tarde, Oso regresó temprano. Estaba cubierto de nieve, con un par de conejos colgando de su cinturón. Se detuvo en la puerta, mirándome fijamente. Yo estaba de rodillas, fregando el hollín de la chimenea. «¿Qué estás haciendo?», preguntó.
Limpiando, señor, dije sin levantar la vista. Detente. Me quedé helada. Me encogí, esperando un golpe. ¿Lo hice mal? Puedo hacerlo de nuevo. Oso soltó los conejos y cruzó la habitación en 3 zancadas. Se agachó y tomó mis manos. Su agarre era suave pero firme, tirando de mí para ponerme de pie. Me dio la vuelta a las manos, examinando mis nudillos rojos, raspados y en carne viva. No compré una sirvienta, María, dijo en voz baja. ¿Entonces qué? Pregunté. Mi voz temblaba. ¿Por qué pagó tanto? Mi padre decía que no valía nada. Oso me miró a los ojos violetas. El sol se había puesto, y en el crepúsculo de la cabaña mis ojos estaban grandes y claros, ya no entrecerrados. «¿Tu padre?», dijo Oso, un gruñido bajo en su garganta. Era un necio que no sabía diferenciar entre una piedrecita y un diamante. Te compré porque te estabas muriendo en ese sótano, y porque... Hizo una pausa, luchando con las palabras. Porque aquí arriba se hace silencio, demasiado silencio. Soltó mis manos. No tienes que fregar los suelos para ganarte el pan. Solo tienes que vivir. ¿Puedes hacerlo? No sé cómo, admití. Yo te enseñaré. Al día siguiente comenzaron las lecciones. Oso no me enseñó a coser ni a cocinar. Me llevó afuera. Me enseñó a caminar con raquetas de nieve sin tropezar. Me enseñó a leer las nubes para saber cuándo se avecinaba una tormenta. Lo más importante, me enseñó a disparar. Puso un pesado rifle Winchester en mis manos. Era casi tan grande como yo. A las montañas no les importa que seas pequeña, dijo Oso de pie detrás de mí, ajustando mi postura. Una bala mata a un grizzly igual de muerto si la dispara un gigante o una chica, pero tienes que mantener la calma. Disparé. El retroceso me golpeó el hombro, dejándome un moretón, pero le di al tocón de árbol que me había señalado. Bien, asintió Oso de nuevo. A medida que las semanas se convertían en meses, el invierno se hizo más profundo. La nieve se acumuló a 3 metros de altura. Estábamos completamente aislados del mundo. En este aislamiento, la dinámica cambió. María, que era inútil bajo la dura luz del mediodía, cobraba vida cuando el sol se ponía. Mientras Oso luchaba por ver en la oscuridad total de las noches sin luna, yo me movía por la cabaña y el bosque con una gracia asombrosa. Mis ojos violetas, tan débiles de día, absorbían la luz de las estrellas. Una noche, una fuerte tormenta se desató, despejando el cielo. La luna llena se reflejó en la nieve, convirtiendo el mundo en un paisaje de plata y azul. Oso estaba sentado junto al fuego, remendando una trampa. Yo estaba junto a la ventana. «Hay algo ahí fuera», dije. Oso levantó la vista. «No oigo nada. El viento hace demasiado ruido». «Yo lo veo», dije. Agarré mi abrigo pesado y abrí la puerta. «María, espera». Oso cogió su rifle y me siguió. Yo estaba en el porche señalando hacia la línea de árboles a unos 200 metros de distancia. Ahí, junto al pino muerto. Oso entrecerró los ojos. No vio nada más que sombras y nieve. «No lo veo». «Es un gato», susurré. «Un puma. Está acechando a la mula». Oso confió en mí. Levantó su rifle, apuntando hacia donde yo señalaba, aunque disparaba a ciegas en la oscuridad. «Un poco a la izquierda», le guié, mi voz firme. «Ahora». Oso apretó el gatillo. El estallido del rifle resonó por el valle. Un chillido de dolor rasgó la noche, seguido del sonido de un cuerpo pesado revolviéndose entre los arbustos. Luego, el silencio. Salimos juntos, la nieve crujiendo bajo nuestras botas. Junto al pino muerto, un enorme puma yacía muerto, con una sola bala en el corazón. Había estado agachado,
listo para saltar al corral. Oso miró al gato, luego me miró a mí. Yo estaba de pie a la luz de la luna, mi cabello blanco brillando como un halo, mi piel pálida luminosa. No parecía una víctima, parecía un espíritu del invierno. No podía verlo, admitió Oso, su voz apagada. Habría matado a la mula, quizás a mí cuando saliera a revisar. Lo miré. Por primera vez sonreí, una pequeña curva genuina de mis labios que transformó mi rostro. Tú me proteges del sol, Oso. Yo te protejo de la oscuridad. Oso sintió una opresión en el pecho que no había sentido en 20 años. Estiró la mano y me apartó un copo de nieve del cabello. Mi luna, susurró. Se quedaron allí en silencio, el depredador muerto a sus pies, la comprensión pasando entre ellos de que la transacción había terminado. Ahora eran compañeros, pero la nieve comenzaba a derretirse en los valles más bajos. La primavera se acercaba, y con el deshielo, el paso a Arroyo de Piedra se abriría de nuevo. María no lo sabía todavía, pero el pasado que creía haber dejado atrás no había terminado con ella. Carlos Paddock no había usado el oro para irse del pueblo. Se había quedado y había oído rumores de que la chica que vendió valía mucho más que el oro que le habían pagado. El deshielo del Cuerno Grande no se rindió fácilmente. Se aferró a los picos con garras heladas, incluso cuando los valles de abajo comenzaron a tornarse de un verde fangoso. Pero finalmente, el implacable sol de abril se abrió paso. Los ventisqueros de 15 pies de nieve se derritieron en un fango, y el silencio helado de las tierras altas fue reemplazado por el atronador rugido del deshielo que caía por los arroyos que habían estado secos durante meses. El deshielo trajo una transformación a la cabaña en la saliente de granito. El aire olía a agujas de pino mojadas y tierra que se calentaba. Pero la mayor transformación fue en María. 4 meses en el aire de las alturas, comiendo carne roja y trabajando duro, la habían cambiado. La criatura frágil que había sido arrastrada de un sótano de raíz había desaparecido. María ahora se movía con una fuerza viva y silenciosa. Vestía pantalones de piel de ciervo y una túnica que Oso le había cosido. El cuero suave teñido de un marrón oscuro contrastaba bruscamente con su piel de porcelana y la impactante cascada blanca de su cabello. Ya no caminaba con la cabeza baja. Incluso durante el día, usando sus gafas de madera, tenía la barbilla erguida, los hombros hacia atrás. Ella y Oso habían caído en un ritmo que era casi matrimonial en su cómodo silencio. Eran 2 criaturas solitarias que habían descubierto que sus bordes irregulares encajaban. Oso la observaba con una constante y silenciosa asombro. Había comprado un pájaro dañado y se encontró viviendo con un halcón, pero el deshielo significaba que el paso estaba abierto. El mundo de abajo, al que habían ignorado con éxito, era accesible de nuevo. «Se nos acabó la sal», anunció Oso una mañana, observando a María amasar masa para galletas. «La pólvora también está baja, y tengo la mejor colección de pieles que he tenido en 10 años. Esa piel de puma sola valdrá un precio alto». María dejó de amasar. Un frío fragmento de miedo perforó el calor de la mañana. «Debes ir a Arroyo de Piedra». «Debemos ir», corrigió Oso suavemente. María sacudió la cabeza, su cabello blanco balanceándose. «No, no puedo volver allí, Oso. El ruido, la forma en que me miran, no volveré a hacer esa cosa en el sótano». Oso se acercó, imponente sobre ella. Colocó una mano enorme en su hombro. «Ya no eres esa cosa, María. Ahora caminas a mi lado. Si alguien te mira mal, se las verá conmigo». «No es solo miedo», dijo ella, mirándolo a través de las rendijas de sus gafas. «Alguien tiene que vigilar la cabaña. El deshielo trae osos hambrientos de la hibernación. Trae vagabundos». Señaló el rifle apoyado junto a la puerta.
Ahora soy una buena tiradora. Tú mismo lo dijiste. Oso luchó con esto. La idea de dejarla sola aquí, a días de cualquier ayuda, lo carcomía. Sin embargo, vio la resuelta determinación en su mandíbula. Ella tenía razón. Ya no estaba indefensa. Obligarla a regresar al pueblo que la había maltratado sería un tipo diferente de crueldad. 5 días, dijo Oso a regañadientes. 3 para bajar y comerciar. 2 para volver a subir. Apurando. Cierras la puerta con llave al atardecer. Mantienes el Winchester cargado. Si algo se mueve que no sea yo o la mula, lo derribas. Lo haré, prometió. La mañana en que se fue, el aire estaba fresco y claro. Oso ensilló a Goliat y cargó a la mula de carga con fardos de pieles. Se volvió hacia María, quien estaba en el porche, el rifle sostenido cómodamente en el pliegue de su brazo. Quería decir muchas cosas. Quería decirle que ella había traído luz a una vida que había estado oscura durante 20 años. En cambio, asintió una vez: vigila el horizonte, luna. Cabalga rápido, oso. Él no miró hacia atrás. Si lo hubiera hecho, quizás no habría podido irse. El descenso a Arroyo de Piedra fue como descender al infierno. El aire se volvió más denso, más caliente y más fétido. El pueblo había crecido durante el invierno. Más chabolas, más barro, más hombres desesperados persiguiendo el sueño desvanecido del oro en las colinas. Cuando Oso Montaraz cabalgó por la calle principal, la conversación se detuvo. Era enorme, de aspecto salvaje, y olía a laja y a bosque profundo. Ató a sus animales afuera del puesto comercial dirigido por Silo Croft, un hombre honesto en un pueblo deshonesto. Los ojos de Croft se abrieron de par en par cuando vio la calidad de las pieles. Madre de Dios, Oso, has saqueado toda la cordillera. Esa piel de puma está impecable. Mientras Croft calculaba el pago, una suma sustancial en oro y provisiones, Oso sintió la picazón entre sus omóplatos, que significaba que lo estaban observando. Se giró lentamente, de pie al otro lado de la calle fangosa, en la pasarela de la taberna La Estrella de Lata, estaba José, el vaquero del juego de póker de hacía meses. A su lado, Carlos Paddock. Carlos se veía peor que nunca. El dinero de venderme se le había quemado rápidamente en el bolsillo, perdido en mesas de juego y whisky barato. Su ropa era harapos, su rostro demacrado por el hambre y una amargura enconada. Pero cuando miró a Oso, sus ojos se iluminaron con una codicia maníaca. Oso los ignoró, tomó sus monedas de Croft, cargó sus provisiones y se dirigió a la taberna. Necesitaba un whisky para lavar el polvo de su garganta antes de la larga subida de regreso. La taberna se quedó en silencio cuando entró. Oso caminó hasta la barra. Una botella de whisky. Mientras se servía, sintió una presencia a su lado. Era Carlos. ¿Dónde está?, siseó Carlos, su aliento apestando a alcohol de mala calidad. Oso no volvió la cabeza. Se fue. Murió de frío el primer mes allá arriba. Era una mentira que había preparado, esperando que pusiera fin al interés en mí. Carlos se rió con un sonido húmedo y ronco. Mentiroso. Oí hablar. Un trampero llamado Franco bajó hace un mes. Dijo que vio una cabaña en la meseta alta. Dijo que vio a una mujer espíritu blanca de pie en el porche bajo la luna llena, con un rifle como un soldado. Oso se giró lentamente para enfrentar al hombre más pequeño. La mirada en los ojos de Oso hizo que Carlos retrocediera un paso. Si te acercas a mi montaña, Carlos, te enterraré bajo ella. Es mía, escupió Carlos, envalentonado por el whisky. Te vendí su trabajo, no su alma. Tengo derecho a verla. La vendiste como un ternero enfermo.
gruñó Oso, su voz baja y aterradora. Perdiste el derecho a respirar el mismo aire que ella. Oso golpeó su vaso vacío en la barra, el sonido como un disparo en la tranquila habitación. Se giró y salió. Necesitaba volver. La sensación de pavor le subía por la garganta. No vio a Carlos girarse hacia un hombre bien vestido sentado en las sombras de un reservado trasero. El hombre vestía un traje de fina lana gris y tenía los ojos fríos y muertos de un tiburón. Este era don Cyril Lynch, un varón del ganado de Texas, que había venido al norte buscando comprar tierras y cualquier otra cosa rara y hermosa que le apeteciera. Tenías razón, Paddock, dijo Lynch suavemente, deslizando una bolsa de cuero con monedas sobre la mesa hacia el padre tembloroso. El gigante está mintiendo. La chica está viva, y si las descripciones son ciertas, es exactamente el tipo de espécimen único que deseo para mi colección en Ciudad de León. Vale 10 veces lo que pagó el trampero, gimió Carlos, aferrándose a la bolsa. Recupérala, dijo Lynch, encendiendo un puro. Lleva a mis hombres, quema al intruso, tráeme a la chica sin daños y nunca más tendrás que trabajar. La bajada de la meseta alta fue una pesadilla de sombras cambiantes y pizarra helada. Carlos Paddock cabalgaba con la cabeza girando, sus nervios destrozados. Cada ramita que se rompía sonaba como un disparo. Yo iba incómodamente sentada detrás de José, con las manos atadas doloridas. No hablaba. Simplemente observaba la oscura arboleda con ojos que traspasaban la umbra. Vi la perturbación en la nieve donde había cruzado un lobo. Vi la quietud antinatural de las ramas de pino más adelante, en el corte del muerto. Y entonces lo vi a él. No estaba a caballo. Oso había tomado la ruta directa, directamente por los acantilados. Se había deslizado y corrido por la oscuridad, alimentado por una rabia que ardía más fuerte que el fuego que consumía su hogar. Vi una forma masiva desprenderse de un pino ponderosa. «Deténganse», susurré. «Cállate», gimió José, agarrándose la pierna herida. «Está aquí». Antes de que José pudiera reaccionar, un trueno rasgó la noche. Un destello de boca iluminó los árboles. El pistolero principal fue lanzado hacia atrás de su silla, muerto antes de que tocara el suelo helado. El caos estalló. Los caballos relincharon, encabritándose en el estrecho paso. Carlos chilló, tanteando sus riendas, mientras su montura giraba presa del pánico. «¡Abajo!», gritó el segundo pistolero, lanzándose detrás de una roca. «Está en los árboles». El silencio que siguió fue pesado y opresivo. «¡Muéstrate, Coulter!», gritó el pistolero, su voz quebrada. «Tengo a la chica. Si disparas de nuevo, muere». «No te muevas, José». La voz de Oso retumbó. No venía de los árboles. Venía del saliente de granito directamente encima de ellos. Los hombres miraron hacia arriba. Oso estaba a 3 metros de altura, silueteado contra la luna con su abrigo de grizzly. Parecía menos un hombre y más un deslizamiento de tierra a punto de caer. Sostenía un cuchillo de arco en una mano y un tomahawk en la otra. Saltó. Aterrizó sobre el segundo pistolero con la fuerza de una roca que cae. La lucha fue brutal, silenciosa, y terminó en segundos. José gritó, empujándome de su caballo para despejar su línea de fuego. Caí al suelo con fuerza, mi hombro golpeando una roca. José disparó salvajemente, el disparo chispeando inofensivamente en la pared de piedra antes de que se arrastrara hacia atrás aterrorizado. Oso se levantó del cuerpo del pistolero. Ignoró a José por completo. Sus ojos oscuros se fijaron en Carlos Paddock. Carlos estaba acorralado contra la pared del cañón. Al ver la carnicería, su mente se quebró. No era un luchador.
Era un jugador que solo apostaba cuando las cartas estaban marcadas. Ahora las cartas estaban esparcidas en la sangre. Me miró tendida en la tierra, su única baza. Se arrastró hacia abajo, sacó un cuchillo de su bota y me levantó a las rodillas. Me presionó la hoja contra la garganta. ¡Aléjate!, gritó Carlos, la histeria desgarrándole la garganta. La cortaré, lo juro por Dios, la desangraré aquí mismo. Oso se quedó paralizado a 10 pasos. Estaba cubierto de sangre, su pecho agitándose. Suéltala, Carlos, dijo Oso, su voz aterradoramente tranquila. Me quemaste la vida, escupió Carlos, las lágrimas corriendo por su rostro. Te di un premio, te lo di todo, y me tratas como a un don nadie. Vendiste tu propia sangre por oro. Oso dio un paso atrás. Carlos presionó el cuchillo con más fuerza. Una delgada línea roja apareció en mi cuello de porcelana. Oso se detuvo. Podía matar a Carlos, pero no antes de que el cuchillo hiciera su trabajo. Parecía indefenso, un gigante de rodillas. Sentí el acero frío. Sentí la mano temblorosa de mi padre. Recordé el sótano. Recordé el miedo, pero también recordé el rifle, las raquetas de nieve y las noches siguiendo leones. Miré a mi padre. La luna estaba alta ahora. Abrí mis ojos de par en par, atrapando la luz plateada y reflejándola con una inquietante luminiscencia violeta. Papá, susurré, cállate, soy el fantasma que tú hiciste. No me aparté. Hice exactamente lo que Oso me había enseñado para las luchas cuerpo a cuerpo. Dejé caer todo mi peso hacia abajo, flácida como una muñeca de trapo. Carlos, esperando resistencia, perdió el equilibrio. Su agarre en mi cabello se deslizó. Mientras tropezaba hacia adelante, pateé hacia atrás con ambas piernas, clavando mis talones en sus espinillas con toda la fuerza de las montañas. Carlos aulló y se tambaleó hacia atrás, braceando para mantener el equilibrio. Estaba de pie al borde del sendero. Detrás de él había una caída de 90 metros hasta la garganta rocosa. Se tambaleó en el precipicio, los brazos girando como aspas de molino. Miró a Oso, me miró a mí. María, gritó, una súplica final patética. Me senté en la nieve, observándolo con ojos fríos y antiguos. Las cartas están jugadas, papá. La bota de Carlos resbaló en el hielo. Cayó hacia atrás al vacío. No hubo grito, solo el susurro del viento, y luego, segundos después, un golpe sordo muy abajo. El silencio recuperó la montaña. Oso estuvo a mi lado en un instante, cortando mis ataduras. Revisó el corte en mi cuello, sus grandes manos temblaban. ¿Estás herida?, jadeó. No respondí. Le rodeé el cuello con los brazos y hundí mi rostro en su hombro. Oso me envolvió con su pesado abrigo, protegiéndome del frío y del recuerdo de lo que acababa de hacer. Dejaron a José allí, destrozado y llorando en la nieve. ¿Creen que alguien así puede olvidar lo que vio? A esa cosa blanca, con ojos que brillaban en la oscuridad, disparando con una precisión infernal. Él sobreviviría para contar una historia que aterrorizaría al territorio durante generaciones, pero ahora no tenía importancia. Cabalgaron a Goliat de regreso a la montaña. Cuando llegaron a la meseta alta, el sol estaba saliendo por el horizonte, iluminando la tragedia. La cabaña había desaparecido. Era un montón humeante de troncos negros y ceniza gris. Los libros, las pieles, el santuario que habían construido, todo desaparecido. Oso detuvo al caballo. Miró la ruina, sintiendo un peso aplastante en el pecho. No tenía nada que ofrecerme ahora. Lo siento, susurró. Te fallé.
Me deslicé del caballo. Caminé hasta el borde de la humeante cimentación. Pateé la ceniza hasta que encontré la sartén de hierro fundido, ennegrecida pero entera. La recogí. Me volví hacia Oso, dándome mis gafas de madera sobre los ojos para bloquear el sol naciente. No me fallaste, dije con firmeza. La cabaña era solo madera. La madera vuelve a crecer. Me acerqué y tomé su mano cicatrizada. Tenemos la mula, tenemos el arma, nos tenemos el uno al otro. Miré los vastos y salvajes picos de la Sierra de los Picos, la tierra por encima de la línea de árboles, donde ningún varón del ganado se atrevería a seguir. Vamos más alto, Oso, donde el aire es demasiado fino para ellos. Oso miró a la mujer que tenía delante. Era pequeña, pálida y marcada por el mundo, pero era la cosa más fuerte que había conocido. No era una víctima. Era la diosa que la montaña le había prometido, o al menos una compañera que complementaba su propio ser de una manera que se sentía tan correcta, tan profunda. No era un destino ciego, no. Era una elección. ¿Y qué es una elección sino la manifestación de una profunda conexión que, con el tiempo, se vuelve irrompible? Está bien, Luna, sonrió Oso, levantándome sobre el caballo. Vámonos a casa. Dieron la espalda a las cenizas y cabalgaron profundamente en la inmensidad salvaje. Nunca más se les vio en Arroyo de Piedra. Pero la leyenda creció. Los cazadores que se aventuraban en las partes más profundas de la cuenca del Gran Cuerno hablaban de un gigante que caminaba con el andar de un grizzly y una mujer con cabello como la nieve que vigilaba las tierras altas. Decían que si eras respetuoso, quizás te dejaban una presa recién cazada. Pero si venías con avaricia en el corazón, el fantasma blanco te encontraría, y el oso se aseguraría de que nunca te marcharas. Y hoy, ¿qué te diré? A veces me siento en la cima de un pico, con el viento aullando a mi alrededor. Bossedy, alrededor. Y me pregunto si todo esto fue real, si tomé las decisiones correctas. Abandonar todo, mi única familia, aunque fuera un tirano. Oso y yo. Lo nuestro es una historia de supervivientes, no de príncipes y princesas. No sé si es lo que llaman amor, pero es algo que se siente como casa, como pertenencia. Es complicado, lo sé. No hay finales perfectos en las montañas, solo nuevos comienzos y la certeza de que, día tras día, sigues adelante. Y eso, supongo, ya es